En este tema, si bien es cierto, todos los temas que hemos dado en línea, querida iglesia, son bastante amplios. Todo hemos tenido que darlo en porción y en cápsulas, porque prácticamente a través de línea no hemos podido conectar 2 horas, 3 horas, a no ser que sea una escuela profética, porque sabemos que toda la gente se planifica en sus horarios cada sábado, ¿cierto? Como la escuela comienza el día de mañana, mañana sábado 17 de octubre a las 4 de la tarde, hora Chile, entonces ya nos damos tiempo hasta las 7 de la tarde, 3 horas de entrenamiento, de formación, conocimiento y práctica, y todo lo que se tiene que explicar en cuanto a lo que son los sueños y visiones. Entonces, pero cuando tenemos programas en vivo, tenemos 1 hora y un poco más a veces, porque sabemos que la gente trabaja y la gente tiene que hacer. Entonces, por causa de los tiempos, tenemos que dar porciones y cápsulas realmente poderosas de parte de Dios. Cada tema es mucho más amplio. Si tuviéramos que hablar de cada detalle de algún tema en específico que hemos predicado en línea, nos tomaría más de 2 o 3 días poder completar quizás casi la mitad de todo lo que es la profundidad de un tema en general. Pero como el Señor es tan lindo, tan precioso, a través del Espíritu Santo nos da entendimiento para cuando oímos la palabra en línea, como usted lo ha escuchado a través de nosotros por estos medios, entonces a usted se le revela las palabras detrás de las palabras. Eso quiere decir que no solamente el conocimiento revelado aquí se lanza o se envía a través de las líneas, sino que también a usted se le va revelando otras partes y otras causas, y también otra forma de pensar de parte del Espíritu de Dios, que le da a entender los principios de revelación en cuanto a los oficios quíntuples, es decir, a través de la escuela quíntuple o de los oficios quíntuples, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Así que desde ya, hoy vamos a hablar del espíritu versus la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra nos enseña que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y sabemos que los dos no se llevan entre sí. Por eso, querida iglesia, necesitamos conocer cuál es la actitud y cuál es el desarrollo que hemos tenido en el cristianismo o en el reino de parte de la mano de Dios. Usted y yo fuimos llamados para un reino glorioso, fuimos llamados para un reino que no solamente nos entrega bendición, estatutos y decretos y leyes, sino también principios, planificaciones y reportes que tenemos que dar al reino para saber, cierto, si somos aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Creador, nuestro Abba Padre, siempre va a medir nuestra fe a través de los resultados que nosotros tengamos. Eso nos está hablando de que Él mide el amor que nosotros tenemos por la obra y los resultados que usted y yo tenemos. Yo puedo decir que amo a Dios, que amo a Papá, que amo a Jesús, que amo al Espíritu Santo, pero no tengo resultados para el reino. Entonces, el Padre del cielo, el Padre de las luces, necesita que su pueblo, que la novia, la iglesia de Jesucristo, tenga resultados, tenga una multiplicación gloriosa en esta tierra, no solamente en lo natural, en diferentes ámbitos, como también a través del Espíritu. Amén. Así que desde ya vamos a comenzar. La palabra del Señor nos enseña, y quiero para que usted lo entienda, allá en el libro de Primera de Corintios capítulo 2 verso 14, dice claramente así. Se lo voy a citar para que usted lo anote. Vuelvo a repetir, en Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 iniciamos con esa base para iniciar el tema, y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente y no carnalmente. Hoy en día esa palabra ha sido muy tergiversada o muy luchada. ¿En qué sentido? Que hay muchas personas a través de la teología o de la escatología de darle un sentido diferente a lo que realmente nos está diciendo. Escuche, en la Reina Valera, si bien es cierto, hay variaciones, como también en las traducciones latinas, al castellano, al inglés, alemán, al griego, como también en el hebreo o el hebreo arcaico, tenemos diferentes significados. Pero cuando vamos a la revelación, podemos comprender de gran manera. Una cosa es entender y otra cosa es comprender lo que el Espíritu Santo nos está hablando a través de las Escrituras. Pero aquí bien dice, el hombre natural, es decir, el hombre que no ha tenido una experiencia con Dios, el hombre que aún todavía no asume la nueva naturaleza creada por nuestro Señor Jesucristo, es decir, todavía está en la carne. Un hombre natural es símbolo de la carne, un hombre natural es símbolo de aquella persona que no ha tenido una experiencia sobrenatural con el Rey de la Gloria, no ha sido transformado, no ha sido cambiado, no ha sido modificado. Es una persona que quizás pueda crecer en conocimiento, pero no ha sido cambiado su corazón, ni su mente ha sido renovada. Por eso el apóstol Pablo hizo mención a la iglesia de Corintio acerca de este punto importante, cuando dice: el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué son locura las cosas del Espíritu para una persona carnal? Simple, porque la fe de una persona carnal nunca posee credibilidad.
nunca puede creer las cosas sobrenaturales. Además que las cosas espirituales es muy difícil a una persona carnal digerirlas para poder comprenderlas y entenderlas. Solamente ama el conocimiento, pero no la transformación del espíritu. Y eso ha traído un serio problema a la iglesia de este siglo. Por ejemplo, la persona espiritual constantemente está percibida del mundo espiritual. Y tome atención y entro con fuerza en esto. Y usted me sigue, por favor, querida iglesia, si está en línea. La persona espiritual constantemente está apercibida de las cosas sobrenaturales y espirituales que le rodean. Eso quiere decir que una persona espiritual no es lo mismo que espiritualizar algo. Tome atención, una persona espiritual no es lo mismo que espiritualizar algo. Espiritualizar algo es darle una calidad sobrenatural a algo obvio, natural que no es. Si bien es cierto, hay trascendencias naturales que vienen por consecuencias espirituales, sí, pero a diferencia del que es espiritual, no solamente ve las cosas del espíritu, sino que también vive, habla, comprende y entiende y mira en el espíritu. Es decir, es una persona que constantemente está en la comunión del Espíritu Santo a través de la oración, de la adoración, intercesión y guerra espiritual. Son personas que están sensibles al mundo sobrenatural. Pueden vivir naturalmente en esta tierra como usted y yo, pero están sensibles en sus sentidos espirituales porque lo han trabajado a través del entrenamiento y la formación de la mano del Espíritu Santo de Dios. Eso viene por revelación. Eso no en todo lugar se educa, querida iglesia. Por eso el ministerio profético, que es parte de los 5 ministerios del oficio quíntuple, tome atención, tiene la mayor capacidad de moverse en las cosas del Espíritu. Siempre los profetas han estado conectados con las cosas sobrenaturales, más que el resto de los 4 ministerios. Y con esto no estoy diciendo, iglesia, que apóstoles, maestros, pastores, evangelistas no sean espirituales. No estoy hablando, vuelvo a reiterar, estamos hablando del dominio o la sensibilidad en las cosas del espíritu. Cuando hay revelación, escúcheme bien, también hay un sentir espiritual. Cuando usted recibe revelación por el conocimiento es una cosa, pero cuando usted recibe revelación por parte del Espíritu Santo, sin el conocimiento se le revela a usted, entonces esos son otros 20 pesos. Significa que usted está acostumbrado a entrar en una dimensión mayor del espíritu, y eso es simplemente por la búsqueda y el entrenamiento y la formación que el Espíritu Santo entrega, no a todos, sino a aquellos que realmente lo anhelan. ¿Por qué lo digo así? Porque Jeremías capítulo 33 verso 3 dice: clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Es decir, hay cosas grandes y ocultas que todavía usted y yo no conocemos, pero son reveladas a aquellos que son espirituales. Bendito el Señor. Entonces vamos a seguir la persona natural, y voy con lentitud en esto, pero también práctico para que usted lo entienda. La persona natural es aquella que vive y reacciona a todos los estímulos emocionales y carnales de esta vida. Vuelvo a repetir, la persona natural o la persona carnal es aquella que vive y reacciona a todos los asuntos emocionales, sentimentales y carnales de esta vida. Esa es una persona natural. Tiene ausencia de la conexión espiritual con el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, una persona carnal es peligrosa en medio de la obra de Dios. Una persona carnal, una persona natural, sentimental y emocional, siempre es un peligro en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque como no entiende las cosas del Espíritu, tiende a juzgarlas, tiende a criticarlas. Siempre la persona natural, la persona carnal, tiende a criticar y a juzgar lo que no cree, lo que no domina y lo que no conoce. Por eso, iglesia, tenemos que estar atentos a que nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios en el reino, tengamos que entrar constantemente a niveles del Espíritu para poder comprender cada día lo que el Espíritu Santo o nuestro Abba quiere enseñarnos. Amén. Una persona carnal no resiste, no puede sostener la gloria de Dios. Una persona carnal no resiste, no puede, no entiende, no tiene la capacidad de resistencia para soportar o sostener la presencia de Dios y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la carnalidad se lo impide. Nunca la gloria y la presencia de Dios descenderá sobre alguien que ha dudado de la presencia de Dios. Es más, si hay algo que más molesta al corazón de nuestro Abba, a lo más que a nuestro Padre Celestial los desilusiona, es que un hijo dude de Él. Por eso tenemos que creer. La Biblia nos dice y nos enseña que el que se acerca a Él, dice, todo el que se acerca a Él, crea que le hay. Es decir, Él se agrada de los que le creen. Él no se agrada, Él se molesta cuando a alguien no le cree, sabiendo que es el Rey de la Gloria y que nada es imposible para Él. Mire, la persona carnal siempre tiene buenas intenciones. Escuche bien, la persona carnal o natural siempre tiene buenas intenciones y tiene buenos deseos, pero nunca puede vivirlos.
Una persona carnal o sentimental, escúcheme bien, puede tener muy buenos deseos y muy buenos sentimientos, pero escúcheme bien, nunca los vive. Esta es la diferencia entre la gente espiritual y la carne, es decir, el espíritu versus la carne. Voy a focalizarme de lleno en todo lo que son características y específicas de lo que es la carnalidad, para luego entrar a todas las áreas del espíritu que usted y yo necesitamos conocer para poder tener una comunión con el cielo. Amén. Así que tome atención, iglesia. Mire, el carnal es más sentimental y superficial en sus emociones. El carnal, el hombre natural, es más superficial y sentimental en cuanto a sus emociones. Es decir, las cosas del espíritu están muy lejanas como para una persona natural. Hoy en día, los emocionales y sentimentales, escúcheme bien, wow, esto se va a poner bueno, han aumentado. En este siglo, lamentablemente, en este tiempo, las personas sentimentales, emocionales, naturales, carnales, han aumentado. ¿Por qué? Porque ha cesado la enseñanza y la formación en los ministerios para entrenar el alma de las personas, entrenar el corazón de la gente, los sentimientos y emociones. Nosotros necesitamos tener, mire, un alma inteligente. Necesitamos entrenar nuestros sentidos, desarrollar nuestros sentidos del alma y de nuestros sentidos de nuestro espíritu también. Tome atención. Hoy en día los emocionales y carnales o sentimentales han aumentado en medio de la sociedad, simplemente por causa de la falta de formación y entrenamiento y educación de parte de los maestros y aquellos hombres y mujeres llamados por Dios. El carnal es aquel que no se sujeta, mire, que no sujeta sus emociones y sentimientos al espíritu. El carnal es aquel que no sujeta sus emociones o sentimientos al espíritu. La persona espiritual ha logrado desarrollar dominio propio. La persona natural y carnal, tome atención, es aquella que no logra sujetar sus emociones o sentimientos al Espíritu Santo de Dios. Pero la persona espiritual sí ha logrado sujetar sus emociones y sentimientos manejados por la mano del Espíritu Santo. A eso se le llama la Escritura dominio propio. Es decir, dominio propio es saber dar órdenes a su misma causa y obedecerlas. Esa es la persona que posee o alcanza un nivel de dominio propio. Significa que es una persona que ha alcanzado, escúcheme, fe, inteligencia, sabiduría, ha llegado a un nivel de fidelidad y lealtad, que sabe lo que es sí, sí, y lo que no, no. Es decir, nunca va a tener un doble estándar. El Señor siempre está esperando a sus hijos que estén entrando en su consejo en el mundo espiritual. Necesitamos estar en el consejo de papá. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, nos dice algo poderoso, iglesia. Si usted tiene su Biblia en línea o usted está anotando, está escribiendo y anotando, por favor prepárese. Busque la escritura que dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, nos dice algo importantísimo. Así que voy a leer en el nombre del Señor. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, y dice así: gloria al Señor, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Wow, poderoso, tome atención. Así dice que son los asuntos de la carne, son contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y entre los dos no se llevan, no hay una relación entre el espíritu y la carne. Por tanto, cuando nosotros sabemos esta revelación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de los Gálatas, ellos tenían que comprender bien a qué mundo ellos pertenecían, es decir, a qué naturaleza era la que los dominaba. Por tanto, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y los dos no se llevan entre sí para que no hagáis lo que queráis. Mire, tome atención, la carne y el espíritu no se llevan entre sí. Esto porque vemos que en el ser humano hay dos formas de ser. En la naturaleza humana, querida iglesia, hay dos formas de ser. Número uno, o eres carnal o eres del espíritu. Tome atención, o eres carnal o eres del espíritu. El carnal va a dominar las áreas del alma, sentimientos y emociones corrompidas, pero el que es del espíritu no va a dominar, escúcheme, en los sentimientos. Su dominio se va a establecer en lo que es la revelación de parte del Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, la forma de ser que tenga una persona será de acuerdo a la naturaleza que lo domina.
Tome atención, vuelvo a leer otra vez. En el ser humano tenemos dos formas de vivir, dos formas en las cuales nosotros tenemos aspectos importantes en esta tierra. Número uno, la persona carnal y la persona espiritual. No hay términos medios. Tome atención, una trae la consecuencia de algo, la otra también trae consecuencia. Una trae muerte, una trae destrucción, que es el área carnal. La segunda, el área del espíritu, no solamente trae victoria en esta tierra, el manejo de nuestra vida en esta tierra, sino también la vida eterna. Bendito el Señor. Entonces, ok, y de esta forma estamos entendiendo que si nosotros tenemos dos naturalezas como seres humanos, recuerde, este es la sabiduría. Es porque la forma de ser que tenga una persona va a depender o será de acuerdo a la naturaleza que lo domina. ¿Cuál es la naturaleza que está dominando tu vida? Si es la carnal o es la espiritual. Yo le sugiero que usted entre al Espíritu Santo, a la comunión con nuestro Señor, para que el Espíritu Santo de alguna forma nos esté madurando y entrenando nuestro sentido, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra vista. Todo nuestro ser tiene que de alguna forma ser dirigido por la presencia de Dios. Es como los predicadores. Cada predicador tiene que hacerlo, hablar al pueblo, a la gente. Predicaciones por línea tienen que ir desde la presencia de Dios. Siempre ministran desde la presencia de Dios. La persona carnal, natural, tome atención, la persona carnal y natural siempre decide, mire, siempre deciden y caminan porque sienten. Vuelvo a reiterar, la persona carnal, emocional, siempre camina y deciden todo por lo que sienten. Nunca lo hacen por el espíritu, todo lo siento. Yo siento esto otro. Es decir, se mueven por el sentir, por la emoción. O sea, si se va, por ejemplo, si alguien se va de una iglesia, es porque sintió irse de la iglesia. Es porque si va a una iglesia y se siente bien. O sea, decir, se va porque se siente mal y llega a otro lugar porque se siente bien. Siempre está porque siento esto otro. Es decir, la persona carnal, emocional, escúcheme bien, siempre se mueve por sentimentalismo. Es decir, por sentimientos. Cuando se siente bien, está ahí. Cuando se siente mal, no está. Por eso hay mucha gente cristiana que hoy día tienen fe, pero esa fe es de papel. ¿Por qué? Porque son sentimentales. Nunca han sujetado su alma, su espíritu a la presencia de Dios para poder ser dirigidos bajo la voluntad del Espíritu Santo. Todo lo que hacen por sentimiento, tome atención, una persona natural, todo lo que hace por sentimiento y emociones y no por la voluntad de Dios para sus vidas. Es decir, la persona sentimental y emocional, carnal, humana, escúcheme, sin el trato de Dios, son personas que lamentablemente todo lo deciden por las emociones. De acuerdo al estado emocional que tienen, es como deciden vivir. Y por eso no son capaces de hacer frente a ciertas batallas espirituales, ciertas crisis y presiones que hay en este siglo. Y de esa manera, lamentablemente, ha venido fracaso, situaciones en las cuales gente sentimental ha traído no solamente destrucción a la vida de otras personas, si bien es cierto, son víctimas del enemigo, son víctimas de las tinieblas, porque las tinieblas y los demonios olfatean a alguien sentimentalista, emocional, carnal, sin la presencia de Dios. Escúcheme, son manejados y son manipulados y son controlados y oprimidos por demonios. Pero no solamente eso, cuando están en una iglesia llegan a explotar. Son los kamikazes, son los terroristas espirituales o emocionales que llegan a una iglesia y cuando explotan dividen una iglesia, sacan gente, etc. Es decir, hay mucha gente hoy en día que está destruyendo iglesias, amado hermano, amado siervo. Por eso es necesario orar. Ahora, Dios ama a los sentimentales, por supuesto que sí, tenga misericordia de ellos, pero necesitamos orar para que maduren, para que se desarrollen, porque lamentablemente la emocionalidad y el sentimiento sin guianza del Espíritu Santo, lamentablemente no puede caminar en el reino. No puede caminar en el reino. Nunca ha habido una victoria de un sentimentalista en el reino de Dios sin haber cambiado a su corazón a un corazón espiritual. Entonces, la carnalidad, tome atención, la carnalidad siempre estará sujeta, escúcheme bien, al pecado y a la oscuridad. Siempre la carnalidad va a estar sujeta al mundo oscuro, a las tinieblas y a los demonios y a la carnalidad. Es decir, siempre los demonios van a estar, escúcheme, con acceso a alguien carnal y emocional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto debe de orarse prácticamente con rapidez en la iglesia para poder fortalecer el corazón y madurar a los que están dentro, y aquellos que quieren servir al reino necesitan pasar por el proceso de formación y maduración de sus vidas y sus corazones. Por ejemplo, el alma sentimental y carnal
emocional siempre, mire, se separa del reino. El alma emocional y sentimental que está ligada a la carne y al pecado, siempre está separada del reino. Dice que está, dice que puede. Es más, dice, siento el reino. Esa moda que trajo, cierto, esa siente. Nos predicaron por años. Yo siento aquí, yo siento acá, me siento así, me siento allá. ¿Qué clase de brujería nos enseñaron que hoy en día, hasta el sentir de nuestros labios, dice, yo siento esto? Cuando deberíamos decir, yo recibo. El Señor me impartió. La presencia del Espíritu Santo está sobre mí. Así dijo Jesús. Nunca vemos a Jesucristo decir, yo siento a Dios, yo siento al Padre y yo siento al Espíritu Santo. Él siempre dijo, el Espíritu del Padre está en mí y yo en Él, y los dos somos uno y el mismo. Nunca dijo, el Espíritu siento al Espíritu Santo en mí. No, no, Él dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, dar libertad al cautivo. Eso nos está diciendo de que cuando el Espíritu de Dios y Abba Padre están sobre tu vida, significa que hay un cambio radical, hay una nueva transformación, hay un nuevo estilo de vida. Significa que tu lenguaje cambia, tu lenguaje comienza a caminar, escúchame, comienza a declarar cosas que crees, cosas que son existentes para tu vida, para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu, pero son invisibles para otros también que no lo sienten, porque ellos viven por sentir. Ellos siempre quieren sentir, pero nunca ven, nunca ellos son llenos de la presencia de Dios. Por eso el sentimentalista siempre es un arma peligrosa para la iglesia. Las personas almáticas son una puerta, lamentablemente, para el enemigo. Las personas almáticas, carnales, humanas en esa área, tome atención, son un peligro, son una amenaza, escúcheme, y son la puerta del enemigo para destruir familias, iglesias, ministerio. Y así ha sido. ¿Por qué? Es más, hay personas que han levantado ministerios sentimentalmente. ¿Por qué? Porque sintieron el llamado. Sintieron que son esto, sintieron que son esto otro. Nosotros no deberíamos movernos por el sentir. Y escucha, iglesia, voy a colocar el balance. Nuestros sentimientos y emociones están con nosotros, por supuesto que sí. ¿Podemos tener sensaciones? Claro que sí. Cuando baja la presencia de Dios y usted siente el movimiento del Espíritu, por supuesto. Pero tome atención, me estoy refiriendo al punto de vista, desde la perspectiva de aquella persona natural, carnal, que no vive el Espíritu, que solamente está en la iglesia, solamente creyendo lo que ve, pero no por lo que está sobre su vida, no lo cree, hay duda, hay cuestionamiento, hay incredulidad religiosa en esa persona. A eso me refiero. Más el espiritual siente, por supuesto, tiene las sensaciones, pero sabe que no se puede guiar por ellas. Es decir, yo puedo sentir, pero no me confío. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está todavía sujeto a este mundo. Por tanto, yo puedo sentir el calor y el frío, pero eso no define lo que yo creo, no define mi fe. La fe la define las respuestas de parte del cielo a través del Espíritu Santo de Dios, y eso es una realidad, no son sentimientos. Por eso hoy día vemos gente en la iglesia que está llenándose la presencia de Dios y están ahí en el Espíritu, ¿cierto? Y son parte de la gloria, pero solamente sienten. ¿Por qué? Porque se emocionan, y si se emocionan pero no cambian, mejor no se emocione. ¿Por qué me voy a emocionar en un momento de gloria si no cambio? Mejor no me emociono, pero si te emociona, cambia. Ahí donde estoy hablando la diferencia entre el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque la carne es sentimental, es almática, solamente quiere sentir y se guía por eso. Es más, su fe está manejada por el sentimiento. El día en que no sienta que las cosas no son, no las va a creer. Y el día en que esa persona que dice que tiene fe, que no siente a Dios cerca, y estando cerca, están dudando de Dios. Es decir, la persona que duda ofende al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la persona que duda y cuestiona, escúcheme bien, no tiene necesidad de ver, tan solo cree, dice la palabra, y Él está en medio. Él dijo, Él dio la promesa, no los dejaré solo, siempre estaré con ustedes hasta el final del mundo. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo, les dejo el Consolador, el Paracleto, al Espíritu Santo que vive dentro de ustedes. Por tanto, la persona que no ve porque siente que no está, duda, ofende al Espíritu Santo de Dios, ofende al Padre. Por eso hay un montón de sentimentales y emocionales ofendiendo a la luz de la gloria.
Gloria al Señor, estoy viendo en pantalla ahí que se está quebrando algo en el mundo espiritual. Así que, querida iglesia, estos tiempos son tiempos de mucha gente sentimental. Todo le cae mal, todo se siente mal, sienten terror a cada paso que dan. Escúchame, no están libres de sentir, vuelvo a reiterar, coloquemos el balance, el equilibrio. Claro que estamos en este mundo, muchas veces sientes risa, sientes temor, sientes pena, claro, siéntelo, pero que no te dure. Siéntelo, dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Airaos, pero no pequéis. O sea, pueden salir sentimientos fuertes, claro, pero que no te dure. No hagas que eso se endurezca en ti, que no sea un estilo de vida. El estilo de vida tiene que ser la presencia de Dios en ti, y el estilo de vida tiene que ser una manera de vivencia en el espíritu, no espiritualizado, sino vivir en el espíritu a través de la presencia de Dios. Bendito el Señor. El lenguaje de un sentimentalista, mire, el lenguaje de un sentimentalista carnal, ajeno al espíritu, habla de la siguiente forma. Así habla un sentimentalista: yo siento al Señor, yo siento al espíritu. Dice, yo siento esto y siento lo otro. Así es el lenguaje de un sentimentalista. En las escrituras usted nunca ve a Jesús decir, yo siento esto. Nunca usted ve, yo siento esto otro. Nunca ve al apóstol Pablo decir, yo siento al Espíritu. No, recibí por el Espíritu, dice. Así dice, yo recibí por el Espíritu. Se me reveló por el Espíritu. Estando en Macedonia, estando en Roma, el Espíritu me visitó. Así decían los hombres y mujeres de Dios de la época bíblica. Querida iglesia, ¿de dónde salió ese lenguaje? ¿De dónde salió Babilonia? Religión. ¿Por qué? Porque la religión, escúchame bien, la religión nunca transforma el corazón. Siempre quiere mirar la conducta. Es sentimentalista. Esa religión nunca está interesada en liberarte, ni sanarte, ni restaurarte. Siempre quiere reciclarte para que ellos puedan empoderar su imperio de maldad, de religión en la vida de la gente. Eso quiere decir que mucha gente hoy en día que es religiosa, se les enseña esto. La religión siempre enseña que la gente ame la posición y no el llamado, que es el propósito de Dios. Hay gente más interesada en una posición en el reino, más que cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Cuando hay ambición, hay gente que quiere ser apóstol, profeta, evangelista, y lo único que quiere es tener gente, lo único que quiere es funcionar, pero todo es sentimental. No espera la guía del Espíritu, no espera la guía, no espera el plan de trabajo, no espera el mapa, no espera el libro instructivo en la cual es la guía para saber caminar cómo va a ser, porque el asunto del reino no se lleva a tu manera o la mía, es como Él decide que debe hacerse. Dios sabe cómo maneja su reino. Dios Padre sabe cómo hace y construye. Las medidas las da Él, no las das tú. Las medidas las da el Espíritu Santo de Dios. La forma de caminar la da el Espíritu Santo de Dios, no como tú quieras hacerlo. Iglesia querida, necesitamos entender esto en este fin del siglo para no equivocarnos y no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor, bendito el Rey. El almático es la más, mire, el almático es la más grande amenaza que tenemos en la iglesia, porque son los que terminan destruyendo iglesias y ministerios. ¡Qué tremendo! El almático es la más grande amenaza de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando algo ya no le gusta, no se sintió bien con el pastor, entonces comienza a destruir. Ni si no fuera nada, iglesia, que sale él, termina hablando mal y más encima se lleva la mitad de la iglesia. Divide. Así ha pasado, así lo hizo Satanás. Por eso es una raíz luciferiana. ¿Por qué? Porque cuando Satanás dice que cae, arrastra con la cola la tercera parte. La palabra cola significa influencia equívoca, es decir, arrastró. Por eso, querida iglesia, necesitamos sacar la emocionalidad y el sentimentalismo de la iglesia y empoderar el reino de Dios a través del Espíritu Santo. Bendito el Rey. El cristianismo light, tome atención, hoy día se habla del cristianismo light. Son personas que son sentimentales, carnales, son personas naturales, como dice el apóstol Pablo, ¿no es así? Pero a estas personas les encanta el cristianismo light, ese cristianismo liviano, ese cristianismo permisivo, ese cristianismo que no tiene filtro, ese cristianismo que no procesa gente, ese cristianismo vive como a usted le parezca, es decir, haga lo que usted quiera. Entonces, querida iglesia, necesitamos lidiar con esto. En el reino de Dios somos los que comemos. Escúcheme, en el reino de Dios somos los que comemos en el Espíritu. Vuelvo a repetir, y aquí entra una revelación poderosa para usted. Tome atención, en el reino de Dios usted y yo somos de acuerdo a lo que comemos.
¿Cómo así? Es decir, que nuestra naturaleza divina de parte de Dios, aquellos que son formados por el Espíritu Santo, va a depender de la dieta espiritual que tenga. La madurez que usted tiene en el reino va a depender de la dieta espiritual que usted tenga, el alimento sólido. Así lo dice la ley del uso en el libro de los Hebreos capítulo 5, verso 14, que dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, querida iglesia, tenemos una gran meta que cumplir: trabajar en nuestra alma y sentimientos y emociones. No quiero decir, vuelvo a reiterar, que seamos insensibles como robots en esta tierra. No, iglesia, nuestros sentimientos y emociones son válidas porque están sujetos a nuestra alma. Pero estoy diciéndote que cuando ya entras al reino y tú eres parte del reino, eres llamado de parte de Dios, ya no te puedes dejar manejar por los sentimientos ni las emociones. Son el Espíritu el que dirige los sentimientos y las emociones. Ya no son las emociones y sentimientos controlando al Espíritu, sino que viceversa. Es el Espíritu el que controla, maneja y dirige las emociones de nuestra vida. Bendito el Señor. Tome atención. En el reino entonces somos de acuerdo a lo que comemos. La dieta espiritual que usted tenga va a tener por consecuencia el estado de vida espiritual que usted va a manifestar mañana. Es decir, el nivel de madurez que usted tenga, el nivel de entrenamiento que usted tiene, va a depender del nivel, escúcheme, de la dieta espiritual que usted tiene de parte de Dios a través de sus mentores y profetas y también padres espirituales. Esto del emocionalismo, el sentimentalismo, la carnalidad ha sido un problema desde el principio, iglesia, y se lo voy a mostrar. ¿Por qué desde el principio? Porque desde el Génesis hubo este problema. Si usted va a la palabra del Señor en el libro de Génesis, y usted puede darse cuenta qué sucedió con Adán y Eva en el huerto. Por ejemplo, Adán y Eva en el huerto, en el Edén, habían 3 tipos de árboles, es decir, 3 tipos de alimentos. Había muchos más, pero la Biblia nos habla que Adán y Eva tenían en especial 3 tipos de alimentos. Número 1, por ejemplo, el primer alimento era el que se alimentaba el cuerpo. ¿Cuál le quería decir eso? Que le dijo el Señor a Adán, le dijo: de todas las flores, de todas las cosas del huerto podéis comer porque es bueno para el cuerpo. Es decir, él tenía un alimento, había alimento para el cuerpo. Puedes comer las raíces, ¿cierto? Las plantas, los vegetales, las frutas y todo de los árboles. Es el primer árbol que dice que es un alimento para el cuerpo. Toma atención. Segundo alimento, el segundo alimento era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Jehová Dios, nuestro Abba, le prohibió a Adán que comiera de ese árbol. Le dijo: come del resto de los árboles que son buenos para tu cuerpo, pero de ese árbol no lo toques, porque es el árbol del bien y el mal, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Es decir, de esa área no puedes comer. El día que comes, de cierto morirás. Y usted ya sabe la revelación que hay. Pero el tercer árbol, ¿cuál era? Era el árbol de la vida, el árbol del Espíritu. Y esa corresponde ¿a qué? A lo que da vida eterna al cuerpo de Adán. Es decir, Adán tenía 3 tipos de dietas, 3 tipos de alimentos dentro del Edén. Una que era para el cuerpo natural. Segunda, era el alimento, ¿cuál? El alimento del árbol del bien y el mal, que era para su alma. Pero el alma era la que más debía pasar hambre dentro del Edén. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dijo: de ese árbol no comas, no alimentes tus sentimientos y emociones con cosas que no debes. Quédate con eso, alimenta tu espíritu, y tu espíritu va a terminar controlando tu alma. Por eso hoy en día, querida iglesia, es más factible alimentar el espíritu que el alma. Por eso hoy día tenemos gente inteligente, pero no son capaces de ser transformados en su corazón. El árbol del bien y el mal te entrega conocimiento, pero el conocimiento no transforma, el conocimiento no cambia. Allá tenemos los hombres más inteligentes del mundo. Einstein, por ejemplo. Einstein tenía un grado de inteligencia superior a cualquiera de los seres humanos. Tenía un grado alto, un déficit. Ahí tenía un asunto inteligente mucho más alto que cualquiera de nosotros, pero tenía una vida personal totalmente caótica. Tenía hijos por todos lados. Era un hombre que terminó solo, un hombre que no tuvo nada más que un premio Nobel y no tuvo nada. Inteligente, pero no sabía cómo cuidar un matrimonio. Por eso hoy día hay gente inteligente, iglesia, pero no son sabios para solucionar los problemas de familia. Por eso hay gente inteligente en la iglesia, pero no son sabios para restaurar la familia, no son sabios para restaurar el matrimonio, no son sabios tampoco para poder restaurar a otro. Bendito el Señor. Ahora, ¿por qué el árbol del bien y el mal? Tome atención. ¿Por qué el árbol del bien y el mal? Dice, alimenta el alma. ¿Por qué alimenta el alma?
Porque simplemente es la mezcla del conocimiento del bien y del mal. El alma siempre quiere comer lo malo. El alma siempre quiere alimentarse de cosas malas. El alma siempre quiere estar sintiendo cosas, sintiendo. Cuando Dios dice, cuidado con las concupiscencias, cuidado con los malos deseos del alma, dice, que te llevan a pecar. ¿Por qué? Porque el alma es contra el espíritu y el espíritu es contra el alma, la carne, los sentimientos, el sentimentalismo. El árbol del bien y el mal simplemente hacía que el alma muriera, se alimentara el alma y quedara totalmente desprovisto de alimento el espíritu. Por eso, iglesia, es decir, solo el alma o el carnal está dividido en dos luces. Eso quiere decir que la persona que está comiendo del árbol del bien y el mal está en dos luces. ¿Qué significa? En lo bueno y en lo malo. Siempre está dividido. Quiere hacer cosas buenas, pero también es mala. Está dividido. ¿Por qué? Porque es sentimental. Nunca es de una sola línea. Nunca está en una sola estrategia. Nunca es fiel y nunca es leal. Por eso, iglesia, mire, tome atención. El alimento, wow, esto se va a poner bueno. El ser humano posee dos fuentes de luz. Tome atención, voy a dar una revelación para esto. El ser humano posee dos fuentes de luz. La luz mezclada, que es del árbol del conocimiento del bien y el mal, y la otra luz es del árbol de la vida, es decir, del árbol de fuego, de la llama, ahí a donde estaba el árbol de la vida, que estaba también en el huerto. O sea, del árbol, dependiendo del árbol que usted come, es la naturaleza que usted va a tener. Es decir, tome atención, por esto el alimento, wow, por esto el alimento es un conocimiento. El árbol del bien y el mal es solo conocimiento, es solamente saber, pero no revelación. El árbol de la vida te entrega revelación, es decir, de acuerdo al árbol que me alimenta a mí, es como yo voy a tener una personalidad en esta tierra. ¿De qué árbol estás comiendo tu iglesia? ¿Estás comiendo del árbol del bien y el mal o estás comiendo del árbol de la vida? El árbol del bien y el mal solamente te ayuda a ser sentimental y carnal y cuestionador. Solamente te da conocimiento, pero no te transforma. Mas el árbol de la vida te entrega revelación. Bendito el Señor. Eso quiere decir, iglesia, que la condición espiritual o natural que usted tenga va a depender de lo que usted come. Va a depender de lo que usted come. Es decir, recuerde, así dice la revelación y la ley de la sabiduría. Recuerde esto, iglesia, y se lo digo en pantalla para que usted lo sepa y entienda bien cómo manejar este asunto. De acuerdo al alimento que usted decide comer, es lo que a usted lo va a controlar. El alimento que decide usted comer es el alimento que a ti te domina. Va a ser la naturaleza que a ti te domina. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos vida. El Señor dice en la Escritura que a nosotros nos dio vida. Es decir, lo que yo como, lo que yo alimento, es lo que fortalezco. Y lo que fortalezco dentro de mí, le doy vida, le doy poder, le doy autoridad. Y eso va a ser lo que a mí me domina. ¿Qué vas a querer tú alimentar? ¿Tu espíritu o tu alma? Si tú quieres alimentar tu alma, la naturaleza carnal te va a dominar, te va a controlar, te va a llevar a la muerte. Pero si decides alimentar el espíritu a través de profetas, a través de la revelación del Espíritu Santo, escúchame bien, ese mismo potencial que tú estás alimentando dentro tuyo, el espíritu, es el potencial que te va a guiar, que te va a dirigir y que te va a bendecir. Bendito sea el Señor. Es decir, lo que usted alimenta es a lo que a usted lo controlará. Vuelvo a repetir. Gálatas 5:17 dice lo siguiente, recuerde, el alma o en la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos no se llevan entre sí. Así que, querida iglesia, de acuerdo a lo que usted come, usted alimenta, es lo que usted empodera, es lo que usted le da fuerza y poder, y eso te dominará. Así que, querida iglesia, yo en esta noche le insto a usted que comience a ir a la presencia de Dios para decirle: yo decido con mi corazón y mi voluntad creerte, Señor. Yo te quiero creer, yo no quiero que mis emociones se vayan de mí, no, que yo así tiene que pedir, yo quiero que mis sentimientos y emociones se sujeten al Espíritu Santo de Dios. Necesito que mi emoción, mi sentimiento, mi alma obedezca a tu presencia y obedezca al Espíritu Santo de Dios para quebrar todo pecado, para quebrar la oscuridad, para quebrar y cerrar las puertas al enemigo y no ser nunca más un enlace ni un agente que el diablo esté usando. Las cadenas que te ligan con el infierno se cortan ahora. Los cordones umbilicales que te unen con las tinieblas se cortan ahora. Los yugos del enemigo se rompen en el nombre de Jesucristo. En esta noche, iglesia, en esta noche, hijos, yo en esta hora lanzo la palabra como una espada del Espíritu para cortar las cadenas,
cortar los yugos, cortar los cordones umbilicales. Todo lo que te una al infierno por sentimentalismo se corta ahora. Toma fuerza, levántate en victoria. Dice la Escritura que el apóstol Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el tiempo de pelear la batalla. Recuerda cuando también el apóstol Pablo mencionó acerca de aquellos que son llamados a algo grande. Dice: todo el que milita en la milicia del Señor no se enreda en los negocios de la vida por agradar a quien lo tomó por soldado. Y también otra escritura nos enseña, que nos dice que nosotros peleemos como buen soldado la buena batalla de la fe. Pelea, iglesia, pelea. Si tus emociones no se quieren sujetar, entonces rebélate contra tus sentimientos y dile: Espíritu Santo, domina en mí, controla en mí, ven sobre mí. Así dijo Jesús cuando estaba en la tierra. Él dijo: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, dar libertad al cautivo. Los cojos saltarán, los mudos hablarán, los ciegos verán y todos los muertos se levantarán. Es decir, viene una promesa poderosa. Eso es lo que dijo nuestro Señor: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, domina en mí. Necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, dirija los planes del reino en nuestra vida. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los señores. Querida iglesia, te bendigo en esta noche. Te bendigo y haciendo ver, yo sé que me falta la otra parte del Espíritu, que va a ser poderosa, así que prepárese para el próximo programa. Vamos a hablar este domingo, 12 del día, hora Chile. Vamos a hablar de la segunda parte. Haremos un resumen de esto primero y también vamos a dar la segunda parte, que ya hablamos lo carnal, es decir, la carne. Ahora vamos a hablar del Espíritu. ¿Cómo deben ser los hijos del Espíritu Santo, los hijos de este siglo? Desde ya, iglesia, en el nombre de Jesucristo te bendigo. Prepárese para este domingo y desde ya abrazamos a todos los que están en línea, agradecidos porque estuvieron presentes, y que este mensaje sea de gran bendición.